de hacer un ciclo de conferencias para demostrarles a los estudiantes y a demostrarle al público que el conocimiento no se va a parar por una pandemia y que de algo sirve, además del divertimento que provee, de algo sirve también para la ciencia este tipo de conexiones, para muchos de los cuales es algo innovador. Estoy hablando de personas de mi contexto, ¿no? De forma tal que la iniciativa de Tere y de Paola se concreta el día de hoy. Vamos a arrancar con 58 personas conectadas, ¿ya? Y le cedo la palabra a Paola, agradeciéndole a ella y a Tere esta iniciativa que va a continuar mientras el confinamiento obligado por las circunstancias así lo determine. Adelante, Paola, y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor iniciar este ciclo de conferencias con la doctora Teresa Rojas, que ha sido pues una gran maestra para todos nosotros y especialmente para el posgrado en historia. Ha sido una profesora excepcional y muy importante. La mayoría de ustedes pues ya la conocen, sin embargo me voy a permitir hacer una pequeña lectura de su resumen curricular. Ella es etnólogo con especialidad en etnohistoria. Egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Es investigadora del CIESAS, especialista en Historia de la Tecnología Agrícola e Hidráulica y de la organización del trabajo durante el periodo prehispánico tardío y novohispano temprano, así como en el estudio de la fotografía histórica del mundo rural e indígena mexicano. Ha publicado libros, capítulos y artículos sobre estos temas, así como promovido y dirigido las colecciones Historia de los Pueblos Indígenas de México, Colección Agraria y Tecnologías Tradicionales Utilitarias de México. Ha dirigido tesis de los 3 niveles, dictado cátedra, coordinado proyectos colectivos y participado en comisiones académicas y editoriales en el CIESAS y en otras instituciones e instancias. Entre sus publicaciones destacan los libros Las siembras del ayer, La agricultura indígena del siglo XV, La cosecha del agua en la Cuenca de México, Cultura hidráulica y simbolismo mesoamericano del agua en el México prehispánico, con José Luis Martínez y Daniel Murillo Licea, 100 ventanas a los paisajes de antaño, fotografías del campo mexicano de hace un siglo, con Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, Letras y huellas del maíz, del siglo XVI a 1914, con Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, Corridos, trovas y bolas de la región de Amecameca, Cuautla, colección de don Miguelito Salomón, con Guillermo Bonfil Batalla y Ricardo Pérez Monfort, catálogo de la colección de antropología del Museo Nacional, 1895, con Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, y las presas efímeras mexicanas del pasado y del presente, con Ignacio Gutiérrez Rubalcaba, en prensa. Pues es para nosotros entonces un gusto, un honor empezar este ciclo de conferencias con la doctora Rojas. Yo voy a ser moderadora, de manera que cuando la doctora Rojas termine su exposición, en el chat pueden irme pidiendo la palabra para que yo pueda organizar de alguna manera las intervenciones. Y muchas gracias y adelante, doctora. Gracias, Paola. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer muchísimo a la doctora Paola, que es una investigadora del CIESAS Peninsular en Mérida, por haber compartido esta idea y haber apoyado la organización de este ciclo, que va a ser un ciclo, yo creo que, pues a ver hasta cuándo, con profesores y con exalumnos y con otros colegas que han estado vinculados con nosotros en el sentido de los colaboradores del programa de historia en el CIESAS Peninsular.
particularmente está organizado por la línea Procesos y Relaciones Sociales en América Latina, del programa de historia que se lleva allá y en el que he participado desde su fundación, y con el cual pues hemos podido no solo dirigir algunas tesis, sino estar en los coloquios y interactuar con los colegas que son yucatecos o que están trabajando allá, de manera que pues esto nos ha servido también para ampliar nuestros horizontes y ahondar en el conocimiento de las civilizaciones mayas. Bueno, en esta exposición finalmente se resumen muchos de los temas, de los aspectos que he trabajado a lo largo de mi vida, desde el inicio como alumna de Palerm sobre las obras hidráulicas en la Cuenca de México, y posteriormente pues he ido explorando sobre todo los temas y problemas relacionados con la agricultura, como ustedes saben, ya se mencionó, y no solo la irrigación, sino las obras hidráulicas, la tecnología, y recientemente, bueno, no tan recientemente ya, pero la fotografía histórica de indígenas y campesinos mexicanos del campo mexicano, con un etnohistoriador que fue mi alumno hace muchos años en la ENA y con el que he hecho ya en los años recientes varias publicaciones de fotografía. Y el último, que es el que se mencionó, es un libro que va, bueno, ya debería haber salido, pero con todos estos problemas de la pandemia, pues se ha retrasado, sobre las presas efímeras mexicanas del pasado y del presente, que va a ser un libro creo que muy, muy interesante porque logramos reunir, y ahí voy a una dimensión pues no solo mesoamericana, sino también mexicana, de este tipo de presas que son pues muy interesantes, y si llego a esa parte la podrán observar algunos ejemplos, pero bueno, más adelante podremos dar una plática sobre eso. Entonces, en este texto, en esta presentación, quiero enmarcarla más bien en tres grandes enunciados de carácter general que sirven como marco al tratamiento más detallado de los temas sobre Mesoamérica. El primer enunciado es que México fue uno de los centros de origen primario de la domesticación de plantas cultivadas en el mundo, es decir, un lugar original, también conocido ahora estos centros como centros Vavilov o Vavilov de domesticación. Luego lo explicaré. El segundo enunciado es Mesoamérica como uno de los centros primarios de origen, también llamados cunas de la civilización, de la agricultura y la irrigación en el mundo. El tercer enunciado es Mesoamérica como centro de origen y surgimiento de civilización, o sea, de esa etapa de los desarrollos humanos que se llama civilización del mundo antiguo, uno de los dos del continente junto con el área andina, y en el viejo mundo pues civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China, la India y el área andina en América. Es decir, de las civilizaciones que ahí se desarrollaron en estas regiones. Se trata, pues, todos estos, y por eso se les llama primarios, es decir, no son derivados, sino de desarrollos independientes, que pues más tarde se diseminaron. Pero antes de entrar en materia, quiero dedicar unos minutos a mencionar los nombres de los autores, de los investigadores que han contribuido al conocimiento de estos desarrollos civilizatorios, sin pretender de ninguna manera realizar una historia intelectual que sería materia de otra plática, ¿no? Y que en parte está escrito. Los resultados de estos investigadores son producto, y esto es interesante porque a lo largo de la vida se da uno cuenta que para ser un buen investigador hay que combinar curiosidad, ideas, imaginación, a veces dicen que hasta intuición, y luego el trabajo de investigación propiamente dicho en fuentes directas. Esto es muy importante, ya sea en el campo o en el laboratorio, según
si son arqueólogos, agrónomos, botánicos, zoólogos, historiadores, etnólogos, antropólogos o geógrafos. Entonces, la mayoría de estos trabajos realizados por estos autores se hicieron o se han hecho en el siglo XX, el grueso, y también algunos otros continúan su labor en el siglo XXI actual. Entonces, sobre el primer tema, que es el de la domesticación de plantas y animales en Mesoamérica, destacan botánicos, zoólogos. Miren, aquí tenía esta lámina preciosa. En el primer tema, domesticación de plantas y animales en Mesoamérica, destacan botánicos, zoólogos y agrónomos, como aquí hay algunos rusos, Nicolás Vavilov, Sergei Bukasov, y luego el mexicano Maximino Martínez, Carl Sauer, Ken Flannery, Efraín Hernández Xolocotzin, Faustino Miranda, Jerzy Rendowski, Víctor Toledo, Alejandro Casas, Eduardo Corona, entre otros. Entonces, aquí he puesto algunos otros nombres, como Gómez Pompa también. Es decir, son listas siempre un poco injustas porque faltan investigadores, pero diríamos son los que yo he manejado más, los que encuentro más completos, más generales, y que algunos de ellos, aunque ya superados, pues pusieron las bases para el avance del conocimiento en el campo de la domesticación. Por ejemplo, es el profesor Hernández X, que es un ingeniero ya fallecido que trabajó siempre en Chapingo, uno de los mayores conocedores del maíz y de otros muchos temas, que pues formó muchas generaciones de agrónomos, sobre todo, de etnobotánicos. Aquí pues lo vemos en el campo, era un hombre fantástico. Palermo y él se conocieron, hubo mucho intercambio y gracias a esa relación con Palermo, varios de nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, incluso varios antropólogos pudieron hacer trabajo de campo con él. Sobre la civilización, su origen y desarrollo, destacan los siguientes, básicamente arqueólogos, historiadores, etnólogos y biólogos. Entonces, los puse más o menos en forma cronológica como fueron apareciendo sus obras. En primer lugar, pues, un personaje muy importante, el arqueólogo inglés, más bien británico, Gordon Childe. Después, el historiador Carl P. Fogel, que aunque ha sido, tiene una historia un poco controvertida y controversial más bien, pero aportó propuestas importantes que influyeron mucho en la revisión de la prehistoria de Mesoamérica. Julian Stewart, que es uno de los que plantearon el evolucionismo multilineal, también de mucha influencia para poder avanzar en el conocimiento de los desarrollos americanos sobre todo. Paul Kirchhoff, un personaje importantísimo, creador del concepto de Mesoamérica, que ustedes ya saben, pero que hizo aportes muy importantes y que fue profesor después ya en México, de Pedro Armillas y Ángel Palermo y José Luis Lorenzo, que fueron 3 refugiados españoles de la Guerra Civil que llegaron a la Escuela Nacional de Antropología y ahí se formaron con el profesor Kirchhoff y tuvo mucha influencia sobre ellos y les enseñó pues mucho de la metodología, sobre todo en fuentes históricas del siglo XVI. José Luis Lorenzo fue un prehistoriador muy importante que junto con Magnish fueron de los primeros, o fue de los primeros que empezó a buscar restos de plantas prehistóricas en las cuevas secas, él en Tamaulipas, Magnish en Tamaulipas también, y en Tehuacán, en la región de Tehuacán. Bueno, y ya después aparecen también gente como Eric Wills, el antropólogo. Alguien tiene su micrófono abierto, ¿verdad? Antropólogo norteamericano que también llegó a estudiar a la Escuela de Antropología y conoció a Palermo y Armillas. De hecho, fue también alumno de Armillas, al igual que Sanders, y pues hizo una serie de trabajos muy importantes sobre Mesoamérica que ustedes deben conocer. Después tenemos a William Sanders, un arqueólogo, y a Flannery, también arqueólogo,
que hicieron aportes enormes para el conocimiento de la agricultura, de la prehistoria, del desarrollo de las civilizaciones. Entonces, estos nombres, pues, quien se dedique a Mesoamérica, pues los tiene que conocer, que reconocer, y otros muchos que me faltan, por supuesto. Aquí puse 3 fotos ahí, pues, pude haberlo hecho una galería mayor, pero bueno, Pedro Armillas, a quien yo conocí gracias a un taller que se hizo de arqueología superior en 1973, fue mi profesor. Ya era de mayor edad que está, como el que está aquí, pero era una gente extraordinaria. Acabo de realizar una biografía de él y de su trayectoria que saldrá pronto en Historia Mexicana, y donde pude dilucidar algunas de las, pues de la historia intelectual, como dije al principio, de cómo, quién aprendió de quién, qué teorías y cómo influyó uno sobre otro, cómo interactuaron, cómo pudo avanzarse realmente muchísimo en deshacer una serie de mitos de esta cosa, este concepto de evolucionismo unilineal, que pretendía que todas las civilizaciones del mundo, todas las culturas tenían que haber seguido por un solo camino, y no como Stuart lo planteó, con caminos distintos, multilineal el evolucionismo. Bueno, el otro es Ángel Paner, como veo ahí, y esta foto de Wittfogel la saqué de internet. Yo lo conocí, pero ya muy mayor. Pero bueno, aquí está el señor tan famoso del despotismo oriental. Sobre los temas de la agricultura y la irrigación en Mesoamérica, igual son arqueólogos, historiadores, etnólogos, y aparecen muchos geógrafos. A pesar de que, de los que mencioné antes, Sauer era geógrafo, pero aquí aparecen con más abundancia una serie de geógrafos norteamericanos, básicamente. También se ve que se incorporan, hay diversos estudiosos mexicanos, por supuesto no está completa la lista. Este señor William Doolittle es geógrafo, Whitmore es geógrafo, Turner es geógrafo, Denevan también, y arqueólogos como Pulleston para el área maya, y García Cook, mexicano, Woodbury y Neely, que trabajaron en Tehuacán con McNish, Blas Castellón, que ha trabajado mucho con Neely, él todavía vive, Neely, y de la UNAM, la arqueóloga Emily McLung, la antropóloga Alba González Jacome, y bueno, lo que yo he hecho en este campo también, me dio como pena ponerlo, pero bueno, lo menciono. Aquí hay una foto curiosísima, interesante, de aquel taller que les mencioné en el que yo participé. No salgo porque yo estoy tomando la foto, pero podemos ver a Armillas, que está aquí discutiendo. Era un hombre con un carácter muy fuerte, es como lo conocí ya mayor. Tenía siempre un bastón porque había sido herido en la guerra civil española, antes de emigrar a México, muy jovencito. Rubio es Sanders, que era muy bueno en el campo, era un tipo fantástico. Ambos ya murieron, y este es Kent Flannery, el que ha hecho pues investigaciones muy importantes en Oaxaca, ¿no? Primero trabajó con McNish y luego con ya sus propios proyectos en Oaxaca, en el valle, particularmente en unas cuevas que están, una cueva que se llama Guilana Kids, en el valle de Oaxaca, que ha rendido frutos muy importantes. Veremos adelante. Hay otros alumnos, por ejemplo, aquí está Linda Manzanilla, Lorenzo Ochoa, Alejandro Martínez, Otto Shonduve, Arturo Oliveros, Jordi Guxinier, y él es Winter, que sigue trabajando en Oaxaca. Bueno, muchos de ellos, infortunadamente, ya fallecieron. Una vez terminado esta revisión, vamos a ir al tema de las civilizaciones antiguas que se desarrollaron aquí en Mesoamérica. Entonces, bueno, gracias a las ideas teóricas y al conocimiento generado por estos estudiosos, contamos ahora con un mejor conocimiento del proceso de desarrollo cultural y social en Mesoamérica respecto a temas como la domesticación, la tecnología, los sistemas agrícolas e hidráulicos, la división social del trabajo, la urbanización, que es uno de los
indicadores de civilización según las clasificaciones, la demografía y los diversos desarrollos intelectuales. Estos también son muy importantes, como arquitectura, escritura. Es decir, en Mesoamérica se desarrolló escritura, aparentemente no en el área andina, pero bueno, ahora están diciendo que probablemente sí, en fin. Pero probablemente escritura, libros, etcétera, astronomía, que es tan célebre que nos gusta tanto escuchar sobre ello, matemáticas, y luego una serie de biotecnologías. Y me quiero detener en una de ellas que pues nos parece, voy a dar un brinquito acá a este mapa, a este, que es la nixtamalización. Aquí le puse Mesoamérica nixtamalizada nada más para llamar la atención. Esta biotecnología es precisamente una, aunque parece muy modesta, una forma de preparar, de tratar al maíz, que tuvo una enorme trascendencia y que nos debería servir para mejorar la calidad de las tortillas actuales. Ahora, en la pandemia he tenido la mala suerte de que ya la señora que nos traía tortillas de uno de los pueblitos de por acá, de la Jusco, pues ha dejado de venir y hemos recurrido entonces a las tortillas de los supermercados y es verdaderamente un espanto, ¿no? Porque bueno, ya se hacen con harina nixtamalizada y no tienen la misma calidad nutricia que las tortillas nixtamalizadas. Pero bueno, esto tiene que ver con, como dije, o es una biotecnología, como muy bien lo describió o lo describe Alfonso Larqué, que es un investigador que vive allá y ha desarrollado su carrera en Yucatán, que muchos de ustedes conocen. Él hizo una lista de biotecnologías y como una de las más significativas y relacionadas con nuestro tema, pues es el de la nixtamalización, que como dije parece muy modesta, pero que tuvo repercusiones enormes y estoy muy convencida de que dio sentido que da sentido, y ayuda a explicar algunos de los grandes temas o desarrollos alcanzados en Mesoamérica, puesto que permitió la mejoría de la calidad nutricia del maíz, el alimento básico y, por cierto, el único cereal domesticado en el continente. Es muy probable que la nixtamalización acompañara el proceso mismo de domesticación de algunas de las plantas silvestres que manejaron los antiguos cazadores-recolectores que estaban empezando a cultivar, a domesticar, y en particular del teocintle, sea mexicana, que ahora sabemos con certeza es el ancestro del maíz. Parece que hay varios teocintes, pero bueno, eso es un tema complicado, no nos vamos a meter en eso, pero hay mucha bibliografía. Es decir, aquí sabemos ya cuál era el padre y la madre, porque es una planta que tiene los órganos femeninos y masculinos en sí mismo. O sea, aquí me acuerdo del título del libro de Barman, ¿no? Que es la historia de un bastardo. Ahora ya se sabe que el maíz no era un bastardo, sino que ya sabemos que es este pasto, esta planta que se llamó en náhuatl teocintle y que estudios genéticos pues han revelado que lo más probable es que haya sido la planta silvestre que dio lugar al maíz domesticado. Es decir, que es un proceso que dura pues muchos años, milenios. Y la nixtamalización, y por eso me importa mucho mencionarlo, contribuyó a mejorar sustancialmente la calidad de los alimentos elaborados, sustentando de esta manera y de forma sólida pues la alimentación y por lo tanto el crecimiento demográfico de los antiguos pobladores. Yo no sé si usted, yo he preguntado a la gente nueva, a los jóvenes, si conocen cómo es la nixtamalización original, y la mayoría de los mexicanos no sabemos. Es muy interesante, eso valdría la pena casi una conferencia en sí, pero bueno, la cosa es que los granos de maíz se someten
a cocción con agua y cal, que es hidróxido de calcio, en concentraciones de 1 a 2%. Y en ocasiones también se usó y se usa ceniza. Incluso el nombre de nixtamalización no es de cal, no proviene del término cal, sino del término de ceniza. Entonces, es el tratamiento del maíz a través de este cocimiento y luego el reposo y el lavado, ¿no? Existen una serie de implementos que servían para lavar el maíz y que sirven actualmente en algunas regiones ya están en desuso, son una especie de ollas con hoyitos donde se echaba este maíz ya nixtamalizado para lavarlo con mayor facilidad, una especie de colador, hagan de cuenta. Entonces, el proceso de nixtamalización está encaminado a favorecer la remoción del pericarpio, es decir, es un cambio físico, el ollejo, diríamos, y así hacer más pronta la cocción. Pero de todas maneras, a pesar de esto, bueno, no de todas maneras, sino adicionalmente, produce cambios químicos que incrementan la biodisponibilidad de aminoácidos. Esta es la clave, es muy importante. Particularmente de lisina, además de fósforo, calcio, fibra soluble y almidón resistente. Es entonces interesante y significativo observar que el uso de esta biotecnología estuvo restringida a Mesoamérica, también eso es algo interesante, y no se transmitió a otras regiones del mundo cuando el maíz emigró después de 1519, donde su ingesta como consecuencia produjo diversas enfermedades como la tristemente célebre pelagra, que es como una severa avitaminosis que se manifiesta como una enfermedad de la piel. Estos beneficios no los conocieron científicamente los cultivadores y las mujeres que preparaban los alimentos, pero seguramente obtuvieron conocimiento al tratar el maíz, al irlo domesticando, al irlo consumiendo, y seguramente observaron y se dieron cuenta perfectamente, se percataron de que el alimento era más fácil de digerir, además se gastaba menos leña, en fin, una serie de beneficios. Así, este proceso de nixtamalización fue considerado por Paul Kirchhoff, el creador del concepto de Mesoamérica, como uno de los rasgos diagnósticos o característicos, y es exclusivo de Mesoamérica. O sea, esta técnica, esta biotecnología no traspasó lo que aquí ponemos, que la línea negra es el área que marcó Kirchhoff imagínense, en 1943. Y le puse estos pedazos de tortilla, que son tortillas nixtamalizadas. Es muy posible que los primeros alimentos no hayan sido tortillas, que es un invento relativamente tardío, sino formas de tamales y otras gordas y productos de maíz distintos a la tortilla. La tortilla es toda una sofisticación, una elaboración, y eso se sabe por la aparición de comales. Pero bueno, ese es también otro tema, la alimentación es fascinante. Y luego, bueno, aquí vamos a ver a estas personas que ya mencioné. Y busqué con mucha desesperación unas fotos que le había tomado a Cata, que es la señora que ayuda en casa con la cocina y mi compañera actualmente en la pandemia, que ella nixtamaliza cuando hace pozole, pero no las encontré. Entonces a ver si las encuentro más adelante, de tantas fotos que tengo. Vayamos ahora a el territorio y sus características. Entonces, bueno, este es un mapa fantástico que se puede bajar, y a los estudiantes se los recomiendo, y a todos los que no lo hayan hecho, que lo bajen de la página de Conavio. Es un mapa de más alta resolución, se puede uno acercar mucho a la región que uno está estudiando. Entonces, realmente, si hubiéramos aprendido los más viejos en un mapa como este, hemos aprendido geografía en una sola lección. Es claramente perceptible
la presencia de las cadenas montañosas, de la planicie costera acá, amplia la península, y luego la angostísima faja de costa en el lado del Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, este territorio ha sido calificado como un territorio favorecido por la naturaleza, poseedor de una enorme riqueza natural, geológica, biológica y humana, que fue el escenario del desarrollo de las culturas de Mesoamérica. Y digo albergaba por lo mucho que los mexicanos y otros hemos hecho para disminuirla, ¿no? Es una tragedia lo que estamos haciendo, pero este es otro tema. Y voy a tratar de no hablar del Tren Maya. Bueno, un primer factor a considerar es su ubicación entre los dos grandes océanos, en los cuales se producen ciclones, huracanes y otros fenómenos meteorológicos que estamos ahorita en esta temporada, que favorecen la formación de lluvia, que a su vez pues sirve para formar ríos, arroyos, sistemas lagunares y humedales, que fueron focos de atracción de mucha importancia para las oleadas humanas que hace miles de años poblaron el continente. Procedentes, y eso se ha confirmado, no exclusivamente, pero básicamente de la helada Siberia. Y las fechas pues han variado desde 15.000 hasta 40.000 años. Es decir, son temas muy controvertidos y que están todavía en investigación, pero realmente la fecha del poblamiento se ha ido cada vez más atrás porque se han encontrado restos, sobre todo botánicos y arqueológicos, pues en Brasil muy antiguos, en un lugar que se llama Piedra Furada y en otros muchos lugares. Entonces se ha ido para atrás. Cuando uno consulta, por ejemplo, Pablo Martínez del Río, y su obra sobre este tema, pues se estaba hablando de los 10.000 años, ¿no? Pero se ha ido corriendo hacia atrás, lo cual explica, pues bueno, el poblamiento y el crecimiento demográfico, pues tiene que haber sido en un lapso muy prolongado para haber alcanzado hasta la Tierra del Fuego, el Caribe, en fin, todos los rincones del continente que tiene muchos obstáculos, ¿no? Para personas que vienen a pie. Entonces, bueno, su compleja historia geológica, su carácter montañoso y su ubicación en el límite norte de los trópicos influyen en los climas que varían de tipos de latitudes medias a subtropicales y tropicales, lo cual influye en la distribución de la vegetación, los animales y los suelos. Este es un mapa de Rendowski, que es uno de los grandes biólogos mexicanos que por fortuna vive aún, aunque fue echado de su centro de trabajo, el Instituto de Ecología, de mala manera. Este es el mapa que presenta sobre los tipos de vegetación. Es uno de los mapas posibles porque hay otros autores que ya mencioné, Miranda y Hernández X y otros. Bueno, permítanme. A lo anterior se suma que en este territorio confluyen dos regiones biogeográficas. Esto es muy importante porque confluyen también animales y plantas de ambas regiones. Me refiero a la neártica y la neotropical. Entonces, pues el resultado de todos estos factores y otros muchos, por supuesto, es un paisaje diversificado y con innumerables compartimentos. Esto lo quiero enfatizar porque esto dio lugar a pues muchas peculiares sistemas de riego y agrícolas ubicados precisamente en un territorio montañoso, porque Mesoamérica era básicamente un territorio montañoso, en la parte sobre todo centro y sur, con esta diversidad de climas actuando entre sí. Y también algo importante, y no se nos debe olvidar, que esto es el escenario de una variedad no solo de ecosistemas, sino de la diversidad humana que se concretó en diferentes grupos étnicos, lenguas, muchas lenguas y diversas culturas. Por lo cual, digo yo, no debe extrañarnos que haya sido el escenario, este territorio,
el cual se desarrollaron varias civilizaciones, o sea, varias culturas que pueden llevar el nombre o pueden ser clasificadas como civilización, no solamente una, como la olmeca, que es quizá la más célebre, la teotihuacana, la maya, la tolteca, la purépecha, la azteca y otras muchas, que simplemente menciono de paso. Y el surgimiento o invención de la agricultura precisamente aquí se relaciona estrechamente con esta diversidad ambiental y luego de este proceso largo de miles de años de selección y recolección de plantas a cargo de los más antiguos pobladores del continente que vivían de la caza, la pesca y la recolección de plantas, actividad que con el tiempo devino en la práctica de seleccionar determinadas especies para su reproducción artificial, su cultivo, probablemente utilizando el riego artificial o las avenidas de los ríos, pequeños canales, seguramente de eso es muy difícil conocerlo arqueológicamente porque no deja estructuras visibles. Entonces, pues el cultivo incipiente fue complementario al principio de la caza, pesca, recolección, pero con el tiempo adquirió importancia hasta llegar a ser la principal base de subsistencia. No entraré en detalles sobre las fechas de la domesticación de las especies, pero hice una pequeña lista, a ver si la encuentro. Aquí está. Sobre las fechas aproximadas no aproximadas, las fechas que se han establecido para algunas de las especies. Esta lista la tomo de un artículo de Aurora Montúfar, que es una experta, trabaja en Templo Mayor, identificando las especies que salen en las ofrendas y en todas las excavaciones, además de gran conocedora de otras regiones. Aurora nos presentó en una publicación muy sencilla pero muy importante, que es este número de Arqueología Mexicana sobre el maíz, la agricultura en Mesoamérica. Entonces, de ahí tomo este trabajo, esta lista, perdón, y curiosamente la calabaza, la Cucurbita pepo, la redonda amarilla, la que se llama de Castilla, no sé por qué, porque ni es de Castilla, es la planta que hasta ahorita es la más antigua y se ha fechado en la cueva que les comenté que excavó Flannery como de 8,000 años antes de Cristo, o sea, tiene 10,000 años cultivándose. Los otros fechamientos son de cuevas de Tamaulipas y de Tehuacán. El aguacate también es un cultivo muy antiguo. El maíz en Guilana Kids es más o menos 6,300 antes de Cristo. Los chiles, todavía no se sabe exactamente de cuál especie, y el ayocote o ayecote, que es uno de los frijoles, porque hay varios frijoles, varias leguminosas cultivadas, también pues no es tan antiguo, tiene nomás 2,200 años. Entonces, este es muy curioso, se las paso porque es aquí salió en este número de Science el artículo de Smith, que logra ya finalmente fechar los restos de calabaza. La calabaza tiene la ventaja de que tiene, digamos, el pedúnculo, el rabito, y las propias pepitas se conservan muy bien arqueológicamente porque se secan. Entonces, se ha podido fechar, y en 97 salió esta pepita en la portada principal de Science, ya con las fechas precisas, que son las que les mencioné. Y con el doctor Flannery me mandó este ejemplar, precisamente con la nota que tiene ahí a mano, que dice: Oaxaca sí tiene las plantas domesticadas más antiguas del Nuevo Mundo. Es que entre los arqueólogos tienen discusiones tremendas sobre quién descubre la más antigua, ¿no? Entonces, bueno, él estaba muy contento y dice que del Nuevo Mundo, inclusive. Aquí podemos tener otros ejemplos de plantas modernas junto a los ejemplares prehistóricos. El primero es interesante, se llama cola de zorro ocetaria, que empezó a domesticarse, se domesticó, pero luego más bien se empezó a domesticar y luego se abandonó. Como que no tuvo éxito, no les gustó el sabor, en fin, eso no se puede saber. Luego el maíz, ya como maíz, no como teosinte, desde aquellas mazorquitas que son del tamaño de
del dedito chiquito, hasta el maíz moderno, más grande, y incluso hay razas enormes, el aguacate y en este caso el miltomate o tomate de cáscara. Entonces puede ver el tamaño, como la domesticación pues mejoró el tamaño, supongo la calidad, el sabor, etcétera. Y este mapa pues nos habla del origen del maíz en México, que también pues es un tema amplísimo, con las cuevas de donde provienen los restos de las plantas, ya del maíz propiamente dicho, ya domesticado. Aquí no está muy buena la imagen, pero tenemos, para que vean el teocitle, la espiga, los granos están envueltos en un pericarpio muy duro, y la planta anual de teocitle, porque hay unas perennes, y bueno, acá puso la autora McClure, perdón, la planta moderna de un maíz híbrido. Y bueno, el maíz probablemente no se domesticó solo, sino siempre hay propuestas de arqueólogos que dicen que la domesticación fue conjunta con el frijol y la calabaza. Y aquí agregaron chile, es decir, la milpa, conocida como milpa mexicana ahora, y ya todo el mundo sabe, pues alberga una variedad de cultivos y no son pues monocultivos, y ofrecen productos en verde, también de mucha importancia para la dieta, como los elotes, serían las clásicas, o las flores de calabaza, en fin. Entonces, bueno, esta es una linda lámina, pero parece que también la domesticación se dio conjunta, que el propio frijol está asociado estaba asociado en las milpas prehistóricas sobre todo el frijol enredador, con la de maíz, porque sí requiere una guía, requiere un sostén. Sobre las antigüedades, bueno, ya se las mencioné, así que le pasamos. Vamos ahora a un tema que es muy, bueno, me ha fascinado, lo he estado documentando un poco, bueno, me he estado más bien informando últimamente sobre que es otro de los enunciados iniciales que les presenté, que es Mesoamérica como uno de los centros primarios de origen de las plantas cultivadas a nivel mundial. Este es el personaje importantísimo. Los llamados centros primarios de origen de las plantas a nivel mundial fueron determinados por primera vez por el agrónomo ruso Nicolás Ivanovich Vavilov, un personaje extraordinario que vivió entre 1887 y 1943 y que emprendió, con el apoyo de Lenin y financiado, porque parece que no había circulante, con lingotes de platino, un ambicioso proyecto para identificar los centros de origen con objeto de mejorar, es decir, esta investigación estaba orientada, como decimos acá, a mejorar la producción agrícola soviética. El resultado fue la formación de la mayor colección de semillas del planeta por entonces, además, claro, de los artículos científicos publicados a partir de los años 20 y que, por fortuna, se han compilado en este libro que en inglés, o sea, es posible leerlos, yo lo acabo de adquirir, publicado en Estados Unidos en 1994 por la Cambridge University Press. Ahí figura el artículo sobre México, que ahora voy a hablarles de esa investigación. Vavilov realizó su proyecto a través de colectas in situ, quiere decir parcelas, mercados y centros de investigación, para hacer el banco de datos y hacer la investigación de las variedades de las distintas especies y géneros. Y estas colectas estuvieron a cargo de equipos técnicos y científicos rusos, casi siempre trabajando también con los científicos de las diferentes naciones. Recorrieron entonces el mundo y en México, en México su equipo lo integró Bukasov, que ya mencioné, que era su estudiante, y otro biólogo o agrónomo, Voronov, su colaborador. Por acá estuvo en 1925 y ahorita les voy a... En 1925 y 1930, es decir, dos recorridos. Primero por el norte, que es
parte aquí representado, y el segundo también empezó por el norte, por Nogales, luego siguió por la costa del Pacífico, la faja neovolcánica y Oaxaca, y concluyó otra vez por el norte cuando ya regresó para allá. Entonces, fue un recorrido muy amplio que hizo él mismo y sus colaboradores. En México, el principal, en la segunda expedición, fue el biólogo Maximino Martínez, que nació en 1888 y murió en 1964. Autor de valiosos estudios sobre la flora mexicana, a quien recomendó el biólogo Alfonso L. Herrera. Este libro, bueno, Maximino Martínez, yo he podido reunir ya como unas 8 de sus obras, y una de ellas lo tengo algo así como mi libro de cabeceras cuando quiero saber de las plantas mexicanas, de dónde soy, cómo se llaman, porque tiene un registro de nombres locales en lenguas indígenas a veces, o los nombres vulgares que llaman los biólogos, con una pequeña ilustración, un dibujo. Entonces era realmente un hombre pues todavía muy joven, muy valioso, que dejó un legado impresionante, muy poco conocido, aunque alguien me dijo, hay una calle que se llama así, bueno, pero aparte de la calle, pues sus obras prácticamente no se han reeditado. Y así pasa mucho con algunos de nuestros científicos. Bueno, la historia de Vavilov terminó con su muerte por inanición en una prisión de Siberia en 1943. Víctima de las intrigas de su competidor, el científico, entre comillas, Trofim Lysenko, con quien mantuvo serias diferencias científicas y políticas a propósito de la discusión sobre la evolución de los seres vivos. Vavilov era defensor de la genética, pero en realidad fue resultado de una purga política típica del stalinismo. Bueno, vamos a lo que él encontró. En varios de su obra es básicamente esta serie de artículos compilados en ese libro, la mayoría. Él identificó, voy a callar esta cosa, identificó 7 centros de origen. Mire, aquí hay, estos son algunos de los mapas que fue publicando a lo largo de los años y que nos da idea de incluso cómo en unos pone continentes de un lado y otros de otros, y es curioso. El primer centro es el que llama sur asiático tropical, sureste asiático, suroeste asiático, mediterráneo, abisinio. El sexto, mexicano y centroamericano. Todavía no existía el concepto de Mesoamérica, pero bueno, es de hecho Mesoamérica. Y luego el séptimo, el andino, y en algunos de los artículos pone Sudamérica. Entonces, aquí está. ¿Cuál es el que? Probablemente el de abajo. Este es el número 13. Es el más, diríamos, reciente, donde ya están mejor definidos estos centros. Aquí coinciden con la numeración puesta en el texto del artículo. Y entonces, bueno, ahí aparece México como uno de los muy importantes, de los primarios. O sea, quiere decir que son independientes, aunque muchas plantas, como vamos a ver un poquito más adelante, son, curiosamente, del Amazonas, por ejemplo, como el cacao. Bueno, pero en realidad, ¿cuántas especies de plantas se domesticaron y cultivaron en Mesoamérica? En un recuento que publiqué hace años y en otros textos, se contaban 118 especies. Realizado el que yo publiqué en uno de mis textos por el biólogo Mario Luna Cavazos, a solicitud del ingeniero Hernández Xolocotzin, con el que les digo yo tuve una amistad muy, muy, muy estrecha y muy afable. Entonces, bueno, se reconocían más o menos 118 especies de todo tipo, ¿no? Ya domesticadas. Pero en estos días de confinamiento, y para preparar esta conferencia, me acordé que el doctor Alejandro Casas, que es un experto etnobotánico de la ENES Morelia, de la UNAM, en una de las conferencias que di, que mencioné esa cifra, me dijo que eran muchas más. Levantó su mano y dijo, no, doctora, son muchas más. Entonces le escribí hace unos días, ya en estos días de encierro, y me explicó
la gran dificultad que había para definir el número de especies domesticadas en el área, debido a que, y cito, hay procesos incipientes, intermedios y avanzados de domesticación, y los incipientes e intermedios han sido invisibles para muchos investigadores. Ya ven. A esto se suma, cito, la incertidumbre del origen de varios cultivos, entre ellos, por ejemplo, el famoso cacao, al que por mucho tiempo se consideró que era de origen amazónico y domesticado en Mesoamérica, o sea que había llegado. Pero un trabajo reciente muestra signos de domesticación de cacao mediante técnicas genómicas de alrededor de 1500 años más antiguos a los más antiguos de la región olmeca. Estos restos se encuentran en una zona en la frontera entre Ecuador y Colombia, en la cuenca amazónica. Lo que muestra en todo caso, este caso, es que las plantas pues se movían con los habitantes, o sea, las plantas, salvo que huelen las semillas, pero o estén envueltas en, como el tecomate, adentro, o el coco, que se diseminó antes de que los continentes se conectaran a través de los viajes. La mayoría de las plantas pues son acarreadas por los cultivadores, así que el cacao pues parece el caso, ¿no? No se da. Bueno, en fin. El mismo Casas escribió: hoy tenemos una lista de 220. Pues aquí está. 220 especies de plantas nativas con signos claros de domesticación, además de 1.200 especies que se encuentran bajo manejo silvícola y muchas, no sabemos cuántas, pero por eso faltan investigaciones, con signos incipientes o intermedios y en algunos casos avanzados de domesticación. Y después, finalmente, hay un grupo numeroso de plantas bajo distintos regímenes de recolección. Entonces, bueno, esta nota pues es útil, ayuda a entender que estos son procesos, además que no cesaron en el siglo XVI, ni mucho menos, sino que han continuado y muchas se fueron desplazando, pues como el caso del famoso amaranto, como veremos. Y de este punto vamos a pasar de este, diríamos, amplio repertorio vegetal a lo que llamo yo las claves, una de las claves para entender el proceso agrícola, o sea, el proceso de formación de la agricultura, por tanto también del proceso civilizatorio, que si bien gravitó alrededor del maíz, tuvo como aliado su hermano siameses en las milpas y huertos a otros muchos cultivos. Es decir, la agricultura antigua no era, aunque sí hay casos, vamos a mencionarlos, no era de monocultivo, o sea, no era decir una plantación de maíz nada más o de calabaza, aunque los hubo, sino de policultivo, o sea, de cultivos asociados. Entonces, entre la lista esa de 220 o de las que sean o las 1.200, pues tenemos un grupo muy importante porque aporta proteína, que son los frijoles, las leguminosas, que hubo varias especies. Allá en Yucatán tienen, por ejemplo, el espelón, acá tenemos el ayecote, y luego el frijol común, el Phaseolus vulgaris, pues que está de todos colores en muchos lados de nuestro país y de Centroamérica. El amaranto, que fue muy importante, que es le han llamado un pseudo cereal, porque parece cereal, pero no es cereal, por supuesto. Y luego 2 especies de chías, ahora las veremos. Amaranto y chía fueron alimentos muy importantes porque se molían y se producía con ellos harina. La primera vez que yo oí de esto se lo escuché a López Austin, que mencionaba cómo los guerreros, cuando iban a las batallas, bueno, los guerreros, más bien los tamemes de los guerreros, llevaban harina de chía y de amaranto, y además era tributo importante, molido, y ya lo podían consumir sin hacer fogatas y así no llamar la atención de los enemigos. Entonces, eran alimentos muy importantes que perdieron el amaranto más, aunque últimamente lo ha recobrado en parte, de la dieta de aquel entonces. Bueno, aparte la calabaza, ya la mencioné, las pepitas particularmente, chilacayotes, chayotes, chiles y tomates, quelites. Voy a decir rapidísimo, algodón, pues el blanco, dice, hay algunos pasajes de fuentes que hablan de que había algodones de colores, azul y verde y no sé cuánto, pero básicamente era el algodón blanco y
el coyuchi, que es parecido al color de mi, pero mucho más clarito. Los magueyes son importantísimos, los nopales, jícama, camote, guacamote, aguacate y otros muchos que ustedes conocen. Aquí, en esta lámina en las láminas del Códice Florentino, vemos aquí el amaranto, el frijol, el maíz. Esto es en el Valle de Toluca, entre los Tolucas, dice aquí. Y este es una lámina de los Tlahuicas del Valle de Morelos, donde vemos riego. Y este sirvió para el cartel de la conferencia, por cierto. Aquí tenemos algodón, una planta de algodón de riego, chile y maíz otra vez, un árbol frutal. Y luego pues este sí está fuera de lugar porque no es prehispánico, que es el plátano, pero ya en la época en que se hace que tuvo mucho éxito en nuestro país actual y entonces en la Nueva España, entonces aparece ya en el Florentino como algo parte del paisaje, porque se adaptó muy bien a los climas tropicales y subtropicales. Entonces, bueno, además de los cultivos anuales que ya mencioné, hubo otros muchísimos árboles frutales, sobre todo, de gran importancia, el grupo de los zapotes, negro, amarillo, blanco, etcétera, el mamey, que probablemente viene de las Antillas, la guayaba, nonas, que también es un grupo, la ciruela, el tejocote, capulín, guamúchil y otros muchos, y además, finalmente, los árboles y plantas de ornato y de sombra, que tampoco han sido muy estudiados. Entonces, bueno, con todo este enorme repertorio, pues se dieron combinaciones en las parcelas y en los huertos, pues de muy distinto tipo. Aquí les puse algunas láminas del amaranto, sobre el que hay una leyenda que es bastante, está difundida, pero no es muy cierta, de que el amaranto lo prohibieron los españoles y no sé cuánto, lo cual no es cierto para nada, porque lo vinculan con los ritos y con la manufactura de figuras con sangre humana, en fin, lo cual no niego, pero no fue esa la verdadera razón no la extinción, porque no se extinguió, pero sí de la disminución del cultivo. Yo lo vinculo más con la dificultad para cultivarlo y luego con la introducción del trigo y de otros cereales, cebada, etc. Pero bueno, ese también es otra discusión. Aquí están los granitos que se revientan como las palomitas en comal y ya se hace la harina y los dulces que ahora conocemos como alegrías. Las chías, hay dos. Esta es la llamada chía gorda o de Colima, que este es del libro de Maximino Martínez del que les hablé, de las plantas cultivadas mexicanas, y hay algunas ilustraciones antiguas, y estas las adquirí allá mismo en Colima. Pueden ver el tamaño muy pequeño, es más como, por eso se llama chía gorda, ¿no? Es mucho más ancha que la otra, que es esta, la que conocemos más por acá, por lo menos en el centro de México, también dibujo del libro de Maximino Martínez. Y este es muy interesante porque produce esta especie de mucílago para las aguas frescas, pero también era fuente para hacer aceite, no comestible, sino aceite, por ejemplo, para lacas coloridas que se mezclaban con los pigmentos. Ahí puse una llave para que vean la escala del asunto, ¿no? Y bueno, el grupo de plantas perennes fue de la mayor importancia porque pues no es una especie, sino es un grupo enorme de agaves. Aquí pues hay una lámina muy bonita de un libro de Manuel Paino sobre el agave pulquero, él le dice el maguey mexicano, como abajo se puede leer. Bueno, uno de sus productos, por supuesto, fue el aguamiel, que ahí está sacando con una cocote, un tlachiquero, y el aguamiel fue importante porque se cocía y se producía entonces una especie de miel o de un producto dulce. Pues no había caña de azúcar, entonces los productos dulces eran muy codiciados e importantes desde el punto de vista energético. Y el maguey pues se cultivaba, sí, miren, aquí este mapa de la izquierda, que es de Xochimilco, o sea, aquí cerquita de la Ciudad de México, nos ilustra un campo totalmente lleno de magueyes. O sea, probablemente los plantíos de magueyes no eran necesariamente en policultivo, sino también como se ve aquí, también, o sea, de ambas formas, como en terrenos para
pues obtener productos muy preciados que ustedes saben se obtienen del maguey, no solamente el pulque, sino las hojas, son combustible, sirven para techos, los riquísimos gusanos de maguey, el michote, que es la capa que cubre las pencas, en fin. Y tenemos aquí también otra cosa muy interesante, que es esta especie de huerta de árboles, probablemente frutales, en este muy bonito mapa códice de 1585. Y del florentino podemos ver que el tipo de cultivo al que se somete o se sometía también, el tipo de planta como los agaves, las opuntias o nopales, que es por reproducción vegetativa, aunque también se puede obtener de semillas. Entonces aquí vemos un nuevo elemento que no habíamos examinado, que es la famosa coa o wickley, que era de uso pues muy generalizado, y con él están sacando los hijuelos para luego transportarlos y volverlos a plantar en otros terrenos. El famoso jesuita Joseph de Acosta describió al maguey, creo que con bastante razón, el árbol de las maravillas, porque daba de todo, ¿no? Desde agua hasta techos y combustible importante en las zonas más áridas de este país. Y bueno, el cacao del que ya hablamos, hay infinidad de registros. Viene de Cacaxtla, es una maravilla. Y bueno, es una huerta como eran en la Chontalpa hace mucho tiempo, hace un siglo en este caso. Y luego tenemos otra especie como el primo hermano del cacao, el cacao que es más conocido, ahorita vamos a ver la especie, que es que se llama pataste. Y también se vende, yo lo compré en Villahermosa, y algo asociado que es la flor de cacao. Es una flor que se echa también en algunas de las bebidas preparadas con cacao. Aquí está la especie del cacautero, cacahuahuich en náhuatl, o tlalpac, que es el cacao colorado o rojo. Este es ¿cómo se llama? Del Libellus. Este es de Hernández, del protomédico. Es otra fuente que ahora no recuerdo. Y esta es una ilustración moderna de hace un siglo, del cacao, que es una planta muy curiosa porque crece el fruto directamente en el tronco. Entonces, bueno, son ejemplos de muchos que tenemos. Esta no sé por qué, pero no corresponde. Se brincó. Este es el llamado pataste, que es también teobroma, pero bicolor. También tenemos una imagen del protomédico Francisco Hernández del siglo XVI, que no son las imágenes originales, pero bueno, se rescató parte de la esencia de las originales. Bueno, es toda una historia. No hemos hablado casi de los animales. Ustedes saben que no hubo propiamente domesticación así en gran escala de animales. Los perros, les voy a enseñar, esta la saqué de internet, pero es una foto muy lindo. Los perros famosos son estos, los pelones, pero mi asesor en materia de zoología, que es el doctor Eduardo Corona, me dice que es en la misma especie y que había peludos y pelones. O sea, no todos los perros prehispánicos eran pelones. Pero bueno, estos son los que son muy conocidos. Y aquí en la lámina del Florentino arriba vemos estos perritos, el otro animal en parte domesticado, algunas especies y otras no. También Corona me lo ha hecho saber. Es el guajolote, de gran importancia. Todavía en algunas regiones en Yucatán se ven, en algunos poblados los guajolotes andan sueltos en las calles. Otro de las muy importantes especies animales cuidadas, no propiamente son animales domesticados, son las meliponas, que les decimos abejas, aunque son más bien avispas, que se crían, la tomé en la Huasteca, pero en Yucatán se crían en troncos huecos que se cuidan, por supuesto, están en las casas, esta también. Las meliponas que producen miel, una miel oscura, también muy buena, un poco fuerte. Y luego
si pensamos en lo que comenté de Eduardo Corona, de Casas sobre la domesticación de plantas, pues vamos a ver que los animales también fueron sometidos a cuidados, pero bueno, yo todavía no lo tengo claro porque no soy experta en esos temas, pero trato de entender por qué no hubo domesticación de animales en Mesoamérica. Entonces, probablemente se debe a que no había especies, lo que me han comentado, no había especies propicias para dicha domesticación, en el sentido de especies grandes, y no todos son, diríamos, domesticables. Pero no me quiero meter en problemas, porque no es mi tema, pero lo que sí sabemos es que desde tiempos muy antiguos y hasta la actualidad en algunas regiones indígenas se hacen este tipo de cuidados de los animales. Esta foto es antigua, pero hay unas más recientes que llegan a los solares de las casas y ahí se les alimenta, así como nosotros ponemos a veces para los colibríes o para los pajaritos semillas. Entonces, ahora lo que parece haber sido sí domesticado, no estoy 100% segura, es el insecto de la grana cochinilla. Aquí les voy a poner una lámina de un códice que está en el Archivo General de la Nación, ya tardío, pero cómo se cultivaba la grana. Entonces había macho y hembra, en fin, aquí son insectos tintorios que dan un tinte muy, muy importante, que fue después de la plata el segundo producto de exportación de la Nueva España. Porque claro, Europa probablemente se vestían pues solamente los nobles y los reyes y los obispos con colores fuertes y los demás con colores brillantes. La gente del pueblo pues se vestía con los colores naturales de la lana, del lino, etc. Entonces llega la grana cochinilla y revoluciona, pinta de color Europa y también Asia y otras zonas del país. Entonces hay una serie de tratados. Los españoles, los gobernantes españoles protegieron el conocimiento, no se sabía si era, o sea, lo mantuvieron en secreto hasta que pues ya se escapó alguien dio el conocimiento, o sea, transmitió el conocimiento de cómo se cultivaba y se llevó insectos. Hay toda una historia también como para otra conferencia. Vamos entonces, acabando bueno, antes que nada, antes de terminar lo de los animales. Lo que tenemos entonces es una región cultural muy importante que no tuvo ganadería. No tuvo ganadería y por lo tanto todas las tareas que los humanos tenían que hacer, pues se hacían por ellos mismos. La carga, la agricultura, en fin, todas las labores. Era la fuente de energía más importante y por lo tanto, pues se tuvo también que organizar por los gobernantes, por los gobiernos, en formas que no voy a entrar en materia aquí. Ya me han, permítame un momento. Es que estoy también pasándolo para mis amigos que no tienen conexión lo estoy pasando por Facebook, nada más la conferencia porque la verdad pues no se pasan las láminas, me pido disculpas, pero bueno, así es esto. Ay, se quiere caer, permíteme. Ay, otra vez, disculpen, no me tardo. Basta. Ya se pudo. ¿Qué más le pongo? Esto le pongo. Bueno, no se puede. Bueno, ¿qué haré? Lo voy a meter en el vaso, tampoco se puede. Pueden tomar mientras un sorbo de café. No. ¿Qué haré? ¿Me dan unos minutitos? Supongo que sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo, Paola o Juan?
por favor. ¿Me dicen? Chicos. Sí, un poquito más de una hora. Ah, bueno, ya entonces voy a cortar. Bueno, no cortar, sino acortar. Porque cuando uno empieza a hablar, no quiere. Cuando uno empieza a hablar, se engolosina y no para uno de hablar. A ver si quiere. Necesito un ayudante como de 15 años. Pero nomás para darte un momentito de descanso, mientras arreglas tus cosas, una anécdota bien bonita sobre el Órale, Daniel. amaranto. A ver, José Daniel Emilio Dulce. Pacheco, José Emilio Pacheco nos recordaba, precioso señor, que ¿por qué les decimos alegrías a los amarantos? Fantástico, Sí. porque estuvieron prohibidas, casi como tú decías que se disminuyó, pues prácticamente desapareció la producción de amaranto. Nuestros queridos dominadores la prohibieron, pensando que, como decías, era para brujos, no sabían nada, que era absolutamente esencial sus aminoácidos. Entonces viene la independencia y de repente surge de nuevo en todo el territorio pues esos aminoácidos preciosos y todo el mundo dice, ¡qué alegría, qué alegría! Es la anécdota de Pacheco. Muchas gracias para darle a Tel un Gracias, momento. Daniel. Hay muchas historias, pero yo estoy convencida de que es pues una bonita mentira. No desapareció, ni mucho menos, ni tiene que, en fin. Pero si quieres, podemos hacer una de las conferencias sobre eso, porque no desapareció del todo y no por esa razón. Siempre se cita una cédula que no existe, pero bueno, regresemos a nuestros animales. Entonces, había pocos animales, no se domesticaron, estas culturas dependieron del trabajo humano, básicamente organizado, y en realidad es la única civilización en el mundo que dependía o dependió exclusivamente del trabajo humano. Excepción hecha de miren, que es la navegación. Por eso la cuenca de México fue tan importante, porque había esta cantidad de agua, de lagos y luego canales que se hacían en los pantanos. O sea, igual Pátzcuaro, como el reino de Purépecha, en fin, otras regiones de lagos y lagunas que en México abundan, sobre todo en el eje neovolcánico. Por eso también se poblaron y dieron, bueno, y qué decir, el Golfo de México dieron lugar a culturas muy importantes y muy desarrolladas. Entonces, bueno, los instrumentos eran manuales, de obsidiana, de piedra, de cobre. Aquí, si se nos clasificara, pues dicen que son culturas neolíticas. Bueno, en fin, porque según las clasificaciones tradicionales de los arqueólogos. Y bueno, sobre los hombros de los humanos. Entonces, vamos a ver aquí, los sistemas agrícolas, dada esa riqueza ambiental de la que hablé al principio, pues también fueron bastante variados. Los investigadores los hemos agrupado con fines de análisis y de exposición en varios conjuntos, les llamo yo, que son pues los más conocidos sistemas de temporal, que dependen solo de la lluvia, extensivos, quiere decir que se hacen en selvas y en bosques, por eso se llaman forestales, y que tienen necesidad de descanso largo, como eran los de la península de Yucatán, por ejemplo, o muchos de Chiapas. Los sistemas de temporal también, quiere decir temporal de lluvia, no temporales que sean de mediana intensidad con descanso intermedio, es decir, que se va intensificando el uso de los suelos, fue posible, sobre todo en las zonas templadas. Y luego los importantes sistemas intensivos con labranza del suelo, y se suman al final los sistemas especiales como huertos, huertas, plantíos de perennes en mono o policultivo. Así, muy simplemente se pueden agrupar tomando en cuenta pues diversos factores como la forma de preparar las parcelas, el número de años que se tienen que dejar en descanso para recobrar su fertilidad, si se labra o no la tierra, si se cultiva año con año, o
con un descanso mayor. En fin, todos esos elementos se toman en cuenta y el uso de irrigación. O sea, la irrigación puede estar presente básicamente en los dos últimos, en los más intensivos, y por eso pueden ser más intensivos, porque tenían riego, y en los huertos y huertas y aquellos espacios en las casas que son los calmiles, los huertos domésticos, que reciben distintos nombres en nuestras lenguas indígenas. Entonces, pues, ya hablé de los animales. Vamos a ver. Bueno, y como no había animales, pues no hubo ganadería. Entonces también, eso es muy interesante cómo Mesoamérica se erige como una civilización peculiar respecto a todas las demás que sí tuvieron ganado. Hasta el área andina, aunque no usaron a las llamas, por ejemplo, para arar la tierra, sí las usaron para cargar. Y bueno, eso en términos energéticos pues era muy importante, además de la lana y todos los demás elementos que las llamas y alpacas proporcionaban. Entonces, vamos a ver. Vayamos un poco entonces a otra de las claves de nuestra agricultura prehispánica, que era pues el tipo de técnicas, métodos y prácticas que todas eran, como es obvio, manuales, individualizadas. Por eso el maíz se siembra hasta la fecha en los sistemas más tradicionales campesinos, grano por grano o conjuntos de granos, como estamos viendo aquí en esta lámina, y las labores de escarda, aporque, pues también son hechas individualmente, mata por mata, planta por planta. Y esto fue una forma de aumentar los rendimientos y también de un cuidado individualizado que produjo el aumento, en muchos casos, de los rendimientos de las plantas. Otras técnicas, bueno, ya la vimos, también pues es individuo por individuo, aunque en este caso es reproducción vegetativa, que había de las dos, reproducción vegetativa y reproducción por semillas. Aquí pues la siembra de un almácigo de frutales, del florentino, y el uso de almácigos, o sea, son técnicas que estuvieron presentes en muchos de los sistemas, no solo los intensivos, sino otros muchos. Entonces, por supuesto, también se usaron para el riego, lo vamos a ver en unos minutos. En cuanto a las herramientas, pues esto ya me lo habrán oído algunos de ustedes, pero bueno, para los que no, tenemos muchos códices. Este es prehispánico, es el trocortesiano. Algunos códices mixtecos como estos dos, donde vemos el primer gran conjunto de herramientas, bueno, no son herramientas porque no eran de hierro, pero de instrumentos de trabajo, fueron las hachas. El hacha americana es así. Si la comparan o piensan en las hachas que usamos ahora, son diferentes. Esto lo notó Fernández de Oviedo desde que llega a las Antillas. Bueno, desde que se refiere a las Antillas. Y este es un instrumento entonces de uso generalizado muy importante, con el que se talaba la vegetación en los bosques, se rozaba la vegetación. Esta lámina es muy, muy interesante porque esta deidad del pulque tiene dos hachas. Esta que es como la que vimos, probablemente de metal, que el metal era básicamente aleaciones de cobre naturales, y algo de bronce. En fin, hay también muchos estudios sobre estas hojas y otros elementos de metal. Dice aquí, de esta manera son las hachas de cortar en esta tierra. Y luego del otro lado dice, de esta manera son las hachuelas para labrar la madera. Entonces yo he hecho un catálogo de herramientas con todas estas hachas, pero además por eso es un conjunto de hachas, no es solamente una. Pero la de uso más generalizado y que tuvo, que les digo, en algunos casos, hoja de metal. La metalurgia pues no es nativa de Mesoamérica, sino vino de Sudamérica, del área de Ecuador, de Colombia, de Perú,
a través probablemente del mar. Bueno, no probablemente, se sabe, y que es de allá, no es original. Y entonces se encontraba, en el momento de la llegada de los españoles, había hachas de cobre, y lo mismo en Campeche, cuando llegan los primeros españoles, creo que Bartolomé de las Casas dice que los reciben con hachas de cobre, hachuelas, dicen ellos, de cobre, como si fueran machetes, haga de cuenta, en son de guerra. Luego, en Michoacán, en el occidente de México y en Oaxaca hubo metalurgia, y por lo tanto algunos instrumentos, las hachas y otros tenían, básicamente las hachas y también algunos agrícolas, como veremos ahorita. Bueno, de hecho también es un instrumento agrícola. Se parecería a tener como dije, un machete, que es introducido por los españoles. Entonces, aquí vemos, es muy, muy simpático, esta lámina, no la puse completa, pero es el pedimento de una novia por este joven. Aquí están los padres y los casamenteros, pero a él lo ponen, enfrente está la novia, no sé por qué no la puse, pero diríamos, con esto puede mantener a su familia futura y al novio. Es el mecapal para cargar en la espalda, pues es más bien ornamental, el huitlicoa y el hacha de la que venimos hablando. Entonces, pues era su equipo de trabajo campesino, y supongo que le dieron la mano. Luego, tenemos aquí en un cuadro, resumí los llamados huictlis o coas que se utilizaron hasta ahorita, son los que he identificado en fuentes visuales y también en diccionarios, vocabularios y documentos del siglo XVI. Entonces aquí tenemos algunos, la mayoría son códices post-hispánicos. Uno de ellos para los sistemas más extensivos, es decir, de estos forestales, pero también se usaban en los de mediana intensidad, es un simple bastón plantador o huictli. Tiene nombres locales porque todavía se utiliza ahora. En náhuatl era huitzoctli, que quiere decir que es una especie de espina. En códice de Tlaxcala, es el huictli de hoja, que lo he bautizado con un poco de distintas formas. Esta es la tierra, este es un códice mixteco, y este era el más generalizado y de uso múltiple. Es decir, los instrumentos de Mesoamérica, a diferencia de los que luego traen los europeos, son de uso múltiple, es decir, poco especializados. El segundo tipo de huictli es o coa de pie le llaman también, que es como una palita, que probablemente se usó en suelos más pesados. Le llaman también coa grande, que se empuja con el pie. Este es del florentino. Y en la historia tolteca chichimeca, que es de la región de los volcanes de Popo Ixta, etc., se localizó gracias a la referencia del del maestro Luis Reyes, esta palita corta con cabeza de animales, que está registrada en varias fuentes, que se llama huictli-ocoa con mango zoomorfo. Ya voy a terminar. La irrigación artificial, bueno, es todo un tema muy complejo que incluye manejo de agua de lluvia, escorrentías, como esta lámina, luego que incluye también sistemas permanentes a partir de manantiales, como se representa en este mapa códice del estado de Morelos. Se manifiesta en el drenaje de suelos pantanosos e inundables, como podrían ser los de la Cuenca de México. Se manifiesta como riego en terrazas, que vemos aquí, que en un país montañoso, naturalmente, el recurso de hacer terrazas fue sumamente importante. Las tenemos de temporal, como estas de Hueyapan, las tenemos de riego, como estas de Zacualpan, y luego una maqueta. Ya ven que ahora en estos días salió una maqueta allá en Colima. Bueno, pues en el Texcotzingo se descubrió esta maqueta, que es probablemente una de las grandes montañas que se irrigaron con el agua de los acueductos del Texcotzingo y el Cuauhyacal. Tenemos otro tipo de
trabajo de las laderas, ya mencioné las terrazas, que son estas que se llaman metepantles, de metl maguey, que son en laderas suaves, y en la literatura se les conoce como bancales, y que estuvieron presentes sobre todo en las tierras templadas. Esta es una foto también de hace como un siglo. Y bueno, la distribución del regadío tuvo un primer acercamiento en 1954 que hizo mi maestro Ángel Palerm, y que Ignacio Gutiérrez y yo hemos ampliado con muchas más fuentes que las que entonces estaban a la mano del maestro, y lo ampliamos también no solo a los riegos, sino a todas las obras hidráulicas. Y este es uno de los resultados. Estamos haciendo el análisis ya cualitativo de todo el material documental reunido, que va a aparecer en el libro como un apéndice documental, para poder dar cuenta de qué tipos de sistemas hidráulicos y de riego, de provisión de agua potable y de otros tipos había en la época del contacto. Entonces, bueno, vamos a... Esto pues ya lo vimos un poco. Esta foto me gustó mucho, pero no me detengo. Bueno, no sé qué pasó aquí, que se está... Bueno, quería mencionar ya por último bueno, no por último, por penúltimo. Además, bueno, tenemos el agua subterránea, hubo irrigación por pozos. Estas son fotos contemporáneas, pero está registrado el riego a brazo con recipientes y el uso de presas. Esta es una famosa presa Purrón, del Purrón en Tehuacán. Esta es la cortina, y que aparentemente fue una presa de almacenamiento enorme en ese valle tan seco, pero en realidad, ahí pueden ver la escala, es un paseo importante que hay que hacer. Yo he llevado alumnos, o me han llevado a mí, sobre todo el doctor Benjamín Ortiz Espejel, pero el tipo de presa más distribuido ya lo tenemos bien amarrado, y hemos terminado un libro que les dije que está impresa en la UNAM, que es Las presas efímeras mexicanas del pasado y del presente, con este tipo de estructuras. Por eso son estructuras temporales que se hacen cada año, que usan la única fuerza, además de la humana, que se usó entonces fue la fuerza de gravedad para mover el agua. Entonces son derivaciones de ríos que se hacen con este tipo de valladar, hecho con materiales locales, y pues los hemos localizado en gran parte del territorio de Mesoamérica y fuera de él también, como en el río Sonora. Localicé este códice, que es el lienzo de Zacatepec, aquí viene el río, aquí está la presita y aquí sale el canal. El río sigue su curso, pero se hace un sangrado aquí de lo que yo interpreto como una presa de derivación. El único resto material que existe lo encontró Armillas en los 40, y después otros investigadores, incluyendo esta foto, se llama el Sistema Maravillas, en la zona de Teotihuacán, encontraron los postes. Y luego hay muchísimas fotos de los 20 y otras que nosotros hemos tomado en muchísimos recorridos que hicimos. Este es un mapa códice también con un sistema que se puede interpretar como de derivación, que fueron sistemas pequeños y medianos. Los sistemas de grandes dimensiones, como los de la Cuenca de México, pues parecen más una excepción que una generalidad. Mi maestro Palermo a lo mejor me lo corregía, pero bueno, para eso está la investigación. Estamos encontrando sobre todo los sistemas medianos y pequeños, pero habrá que echarle un ojo con más profundidad a otros sistemas grandes que probablemente están presentes en otros sistemas lacustres. Esta es una toma de cómo son las presas de derivación actualmente, que hemos tomado en estos recorridos en el río Venados. O sea, no te das cuenta que es una presa, son unas piedras, a veces arena, bultos, se usan hasta ahora bultos de arena, grava, etcétera, pero son
formas de derivar estos ríos. Aquí pues podemos ver, uno de los sistemas grandes a los que ya me referí de la Cuenca de México, en este caso del Texcocingo, que se usó para lo diseñó y lo llevó a cabo Nezahualcóyotl bajo su dirección en la zona de Texcoco, para un sistema de riego de terrazas y de los jardines del Texcocingo. Otras obras pues eran para agua potable, como la de la derecha, que es el acueducto de Chapultepec. Y por último, les quiero mencionar como una estrategia muy, muy interesante que encontramos documentado en códices y en documentos tempranos de la Nueva España y de la época tardía mesoamericana, que es lo que hemos llamado el uso de terrenos, parcelas, no continuas por los campesinos sobre todo, pero bueno, en general, sino en distintos ecosistemas o en distintos compartimentos de los territorios agrícolas. Entonces, este es un mapa un códice que tiene estos registros de personas con las parcelas, sus medidas de perímetro, y adentro tienen el glifo del suelo, por eso sabemos que están en distintos lugares. Este incluso tiene un pequeño canal que da la idea pues que se podía irrigar. Este es otro fragmento de otro manuscrito que también permite conocer cómo esta persona, que además era carpintero, tenía estos terrenitos o parcelas en distintos lugares. Entonces, realmente, pues sabemos todavía muy poco de la agricultura y del riego, pero bueno, ahí vamos avanzando y ojalá que hubiera jóvenes que se interesaran. La época prehispánica o la etnohistoria de ese periodo, la historia de la época del contacto, pues no tiene muchos adeptos, pero ojalá se animen. Entonces aquí terminaría Paola, Pedro, colegas y amigos que están conectados, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a la que sigue, a la ponencia que sigue. Déjenme ponerles una foto final que es... Ay, aquí está muy bonita. ¿Qué es esta? Muchas gracias. Pongo ahí mi correo por si alguien me quiere mandar un mensaje. Y esa soy yo, la abejita. Bueno, no es cierto. Es una pequeña broma. Gracias, Paola. Muchas gracias, Tere. Vamos a dar unos minutos. ¿Quiere su solicitud? ¿Adelante? A lo mejor nadie quiere. Víctor Pérez. Sí, ya me pusieron acá. No se oye, dice. Ok, vamos a dar la palabra a Jesús Axayácatl, que había pedido la palabra, y después Evelia. Adelante, Jesús. Bueno, lo había hecho por escrito, pero muchas gracias. En primer lugar, pues un saludo respetuoso y mi reconocimiento a la doctora Rojas. Como siempre, aprendemos de ella, de su sabiduría y de su forma tan particular, tan humilde de expresarse. Una pregunta que me inquieta, porque estamos trabajando en el tema de la domesticación vegetal, es ¿cuáles son las técnicas actuales que se aplican para la datación de restos arqueológicos? ¿Y cuál pudiera ser el principio científico de su funcionamiento? Hemos oído hablar del isótopo, del carbono 14 y algunos otros procedimientos, pero creo que para hablar y ubicar en términos históricos este proceso tan importante al que se refirió la doctora, del cultivo o de la domesticación, pues es importante mencionar cuáles son esas técnicas actuales de datación. Gracias. Ay, don Jesús, lo saludo. Me encanta. Bueno, él y yo somos unos viejos conocidos y admiradores de... Bueno, él es alumno directo de Hernández Xolocotzin
y hemos estado en contacto pues a través de los años. Él es el encargado, ahora voy a hablar de ti, el encargado del Banco de Semillas de la Universidad Autónoma de Chapingo, que ojalá alguna vez vayamos los que les interesen estas cosas. O sea, como el de Babilov, pero en Chapingo. Bueno, mira, yo, como tú sabes, no soy arqueóloga y alcanzo a comprender la mayor parte de los artículos científicos que ellos publican por esta especie de formación o de taller que llevé con los mencionados, Armillas, Sanders y Flannery, y logro entender grosso modo, pero no soy un especialista en estos métodos, pero lo que entiendo, por ejemplo, el artículo ese de la calabaza se logró datar precisamente porque se usó una nueva técnica, pero no puedo entrar más en materia. ¿Tú tienes ese artículo? Supongo, si no, lo podemos buscar. Yo lo tengo por aquí, te lo mando, pero me declaro totalmente incompetente para Gracias, doctora. entrar en materia, pero tenemos que platicar mucho en estos días sobre el teocintle y eso que tú... Bueno, Sí, doctora, Jesús gracias. hizo una serie, este hombre hizo una serie de experimentos con el teocintle, acabó haciendo tortillas hace muchos años, como 25, ¿no? Y entonces tiene su tesis de doctorado, borda sobre esto, es muy, muy interesante. Así que, más bien tú nos danos una conferencia. Gracias. Muy bien, Evelia había pedido la palabra. Bueno, los míos son más comentarios. El primer comentario es acerca del proceso de nixtamalización, que para mí es muy interesante porque, bueno, yo analicé restos óseos en Ixcambó y en el sur del estado de Yucatán. Para mi tesis de licenciatura. Entonces, una de las cosas que más me llamaba la atención es la gran presencia de sarro, sobre todo en los dientes anteriores, en los molares. Literalmente eran bolas de sarro que envolvían hasta 2 dientes. Entonces, yo comentaba con mi asesor, el doctor Andrea Cucina, que esto podría deberse al consumo de cal, producto de la nixtamalización del maíz. Por más lavados que se le hagan, al final de cuentas el maíz siempre va a absorber una cantidad considerable de cal, y además el almidón del mismo maíz produce estos cálculos en los dientes. Sobre lo que preguntaba el doctor ahorita, en la Facultad de Ciencias Antropológicas se están haciendo unos análisis con gránulos de polen y análisis de almidones para trabajar restos paleobotánicos. Lilia Fernández Sousa, en el Laboratorio de Análisis Químicos en la Universidad Autónoma de Yucatán, y creo que en la UNAM Luis Barba está trabajando muy bien con análisis de núcleos y restos de almidones. También están haciendo unos análisis para detectar pigmentos vegetales en los metates, que es un análisis muy bonito. Los análisis de pigmentos son muy bonitos. O sea, se sabe del achiote, pero seguramente muchísimos más, dado la gran paleta de colores que los mayas manejaban en sus murales. Sobre el perro, lo que usted mencionaba de la domesticación del perro, hay una tesis igual de la UADY, de Carolina Ramos, que es sobre el papel del Canis lupus familiaris en las sociedades mayas prehispánicas. Identifica varias especies, efectivamente, de perros que se utilizaron dependiendo de la especie para diversos fines, como ofrendas, como alimento. Ella hace un análisis tafonómico y taxonómico de estos restos óseos encontrados sobre todo en áreas de Xcambó, Sijó y otras áreas del norte de la península de Yucatán. Por otro lado, lo que usted menciona sobre la no domesticación de animales, pues efectivamente no tenemos indicios de que hubieran corrales o algún lugar especial para la cría de algún animal, pero lo que sí tenemos es incidencia de fauna
local, muy Ujú. cercana a asentamientos humanos, como por ejemplo del venado y Ujú. de algunas especies de cerdos, de cerdo pelón, por ejemplo. A Ah, lo sí, mejor no una cría intensiva como la ganadería del viejo mundo, pero sí una cría con finalidades alimenticias, como muchos ahorita que dejan estos bebederos en el monte para sí, que se acerquen a tomar sí, agua a claro. los animales. Sí, Posiblemente sí una convivencia de este tipo, lo que le permitía a los grupos prehispánicos tener una cercanía de estos animales que se utilizaron con fines alimenticios, como el venado, por ejemplo, que es un poco, bueno, no un poco, muy difícil de domesticar, pero que sí, sin embargo con este tipo de acercamientos, de ponerles alimento, de propiciarles este alimento, pues los tiene uno más cerca, ya no tan adentrados en el monte, para tenerlos a su vez pues disponibles ujú, para la comida. claro. Este, por mi Muy bien. parte son todos los comentarios y muchas Luego felicidades por la me conferencia. mandas tu correo. Sí, por favor. Sí, sí, claro. Contesto rapidísimo. Iba yo a pasar, pero bueno, son muchas láminas. ¿Cómo? Pienso en el maíz y en los animales. Hay figuras de Colima, sobre todo, ya ves, los animalitos, los perritos, etcétera, y algunas láminas del Florentino. Vemos al guajolote y vemos a los perritos comiendo maíz. O sea, uno piensa, bueno, ¿qué comen los perros? No, pues carne, ¿no? Y no, en aquella época lo que comían era maíz. Entonces es otro elemento interesante al analizar este gran tema de la domesticación de los animales. Pero el problema, Evelia, es que nos hace falta a algún valiente que no nada más escriba artículos, sino que haga un librito, aunque sea chiquito, sobre, que recoja este conocimiento de Valadez, de Corona, de las personas que tú estás mencionando, porque cuando uno recurre o trata de trabajar este asunto, pues no existe ese texto. Entonces, ojalá se animara a alguno de los jóvenes a hacer un libro si quieres, de divulgación, de alta divulgación. Por favor, alguien hágalo. Gracias. Muy bien, si nadie más tiene alguna solicitud para dar o intervenir. Sí, yo tengo una Yo, Doctora, pregunta. La escribí Patricia Torres, ya está escrita ahí en el chat. perdón, no la vi. Adelante, doctora Patricia Torres. La pregunta, me gustó muchísimo la plática, la integración de los datos, es fantástico, invita a nuevas investigaciones, como bien dice la doctora Rojas. Yo me pregunto si ahora que nos presenta esto, hay alguna investigación en curso sobre las plantas usadas para manufacturar los instrumentos o las herramientas para el cultivo, para la elaboración de los recipientes, para su guardado, para su cuidado, etcétera. Porque me imagino, estoy pensando los tules, estoy pensando, el maguey fue el que explicó ahora, pero las coas, ¿no? ¿Qué cuidado hay? ¿Se tiene cerca? ¿Se tiene conocimiento de qué tipo de árboles se preferían, de dónde venían? O si es un mercado aparte, o si hay una elaboración aparte de todas esas tecnologías, una especialización, pero de todas maneras las plantas, ¿no? Incluir el tipo de plantas que son requeridas Otro libro. aparte de las piedras. Pati, yo menciono en mis trabajos específicos sobre las herramientas las maderas que se mencionan. Por ejemplo, de allí aprendí que eran de roble o carrasco. O sea, carrasco quiere decir roble. De maderas duras, según las regiones. Están mencionadas, pero en realidad no hay, y hay muchos trabajos sobre los tules, sobre esto, sobre el otro, pero encuentro también una falta de integración. Estos libros de síntesis que a mí me han ocupado prácticamente toda la vida, no son muy socorridos. Son difíciles porque a veces haces generalizaciones, que luego alguien que conoce la zona arqueológica tal te puede echar abajo, pero hace falta también yo le voy a poner atención, qué bueno que lo mencionas, porque algo sabemos y algo a lo mejor se podría averiguar con los restos que han salido, no muchos, pero por ejemplo la canoa que salió en el Templo Mayor,
o de restos botánicos como tules, etcétera. Las acuáticas sí hay un poquito más, desde los que encontró Serra en Terremoto de Tlaltenco aquí en el lago de Chalco, hasta la gente como Yoko Sugiura y sus alumnos que han trabajado en la cuenca del Lerma, Santiago, que también dependía mucho de vegetación acuática. En fin, y ahora hay un grupo de arqueólogas importante, una de ellas se llama Erika Blanco, que se va a integrar a antropológicas, que trabajan en aquellas lagunas de Tochitlán, Magdalena, en el occidente, y donde han salido también restos de este tipo de material, diríamos, de lagunas y humedales, le estamos llamando para abarcar todos, ¿no? Pero no hay un libro que integre. También sería increíble que alguien se animara, algún joven, que integre el conocimiento, porque si no, batalla uno. Por supuesto hay que ir a los artículos especializados, Patricia, como tú sabes, pero también estas obras más generales pueden servir. Y ahora que no vamos a poder salir mucho al campo en un buen rato, a lo mejor es buena idea para alguien que lo pueda hacer en gabinete. Así que la pregunta es agradecida. La Patricia Torres es la autora de la biografía de Ángel Palem, si alguien quiere saber más sobre él. Ya te hice propaganda, amiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en otro particular, agradezco muchísimo a la doctora Teresa Rojas. Como carta. Claro, y los invito a seguir, denme un segundo. Es la de Pedro, ¿no? Sí. Pedro Bracamonte. A seguir Sí, con esta serie de conferencias. La siguiente que tendremos el próximo jueves a la misma hora será a cargo del doctor Pedro Bracamonte y Sosa, que se titula En la búsqueda de una fórmula, las reducciones de indios en Centroamérica y tierra firme. Y bueno, agradezco Paola, mucho, sobre todo a a la mí no, doctora Rojas. Alguien dice. Paola, Jesús Rubalcaba. Rubalcaba. sí, mira, tengo problemas o no sé con la conexión, pero ahorita ya me escucharon. Es para felicitar a la doctora Rojas. Muy bonita conferencia, compacta, y además yo creo, Tere, que realmente invitas a los jóvenes a trabajar estos temas tan importantes, no solo interesantes, sino tan importantes para reconocer a México, reconocernos a nosotros. Así es que lo agradezco y felicitar la iniciativa. Gracias y que sigan y que estén todos bien. Eso era la participación. Mi querido Jesús. Muy bien, muchas gracias. Déjame decirle unas palabritas. Mi querido Jesús, él y yo trabajamos varios años, pues cerca, y yo digo que es uno de mis maestros, porque es agrónomo y aprendí muchísimo con él, sobre todo del maguey, cuando estaba haciendo su tesis sobre el maguey manso. Y bueno, desde siempre es un gran conocedor del campo y de varios de los temas que abordé. Así que qué bueno que te saludo desde aquí y me da mucho gusto. Gracias. Estuvimos transmitiendo también por Facebook Live, entonces allá hay bastantes comentarios que después los vamos a pasar todos a la doctora Rojas. Ay, sí, Así eso. que muchísimas gracias. Sí, estuvimos transmitiendo en la página del posgrado y la próxima semana igual lo estaremos, así que además de el link por esta plataforma Blue Jay, se podrá seguir por Facebook. No sé si el doctor Bracamonte quisiera cerrar con algunas palabras. Facebook, ¿cuál página? ¿Cómo viene? La de posgrado, se llama ¿Cómo dice? Posgrado en Historia Ciesas Peninsular, se llama la página de nuestro posgrado. Y ahí iremos subiendo toda la información, además de que es donde se transmite en vivo, directamente desde la plataforma de Blue Jeans. Y voy a aprovechar que vi a Ludka, que está allí, muy atenta. Ella es la directora académica de acá de la unidad de la Ciudad de México
Y yo les sugeriría que por qué no organiza o con otras personas algo similar para otras temáticas. Entonces, soy ahora sí que oportunista y te lo sugiero. Gracias, Rica. Gracias, Tere. ¿Podemos contar con tu participación? No, pero ese sería al final, porque se van a decir esta señora que se trae, ¿no? Claro, Bueno, claro, ya sabes. Lo comentamos. Claro. Y muchas gracias. No, a ti que estuviste. Agradezco Muy bien, pues. a las doctoras Teresa Sí, Pedro, Rojas y adelante. Paola Peniche. Ellas nos trajeron a este momento que es sumamente importante para la historia, para la etnohistoria, para la antropología, para nuestras disciplinas, para nuestro bienestar cotidiano en estos momentos de pandemia. Seguimos trabajando, hay mucho que hacer para nuestras ciencias sociales y humanidades. Y nos vemos la próxima semana, quienes gusten estar con nosotros. ¿Cuál es el tema tuyo, Pedro? ¿Por qué no nos adelantas? El tema es las reducciones de indígenas en Centroamérica y lo que fue tierra firme, en donde nunca se logró reducir a los grupos y naciones indígenas que siempre fueron conocidas como bárbaras. Y es una invitación a conocer nuestro presente, porque en ese pasado está la gran problemática de violencia y demás, que de eso trata. Ah, muy bien, qué interesante. No, te veremos. Muchas gracias y nos vemos entonces, quien guste, la próxima semana. Y de verdad, pues agradezco mucho esta iniciativa que nos permite mantenernos en un contacto muy activo. Y reactivar la vida académica también. Así Bueno. es. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego Paola. para todos. Yesenia, Adiós, Paola. Tere. Muchas gracias. Juan, muchas gracias Hasta a ustedes. luego. Adiós. Nada, hasta luego. Adiós, amigos, como decía. ¿Quién decía? Mejor no digo quién decía. Es como antiquísimo. Luz. Enrique Alonso Cachirulo. Exactamente, pero ya me dio pena, oye. Exactamente. Tú sí eres de mi tiempo. Ándele, pues. Bye. Hasta luego. Felicidades, doctora. Gracias. Ah, ahí estás. Qué lindo irte. Nos vemos pronto. Adiós. Ashayaka todavía está. Quiero platicar contigo. Listo. Ya. Fuera.